Residente se presenta con su último trabajo 313 en colaboración con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz para hacer esta auténtica obra de arte. Vamos a verlo. Les paroles n'ont plus d'importance. 24. Wow. Me gusta mucho la estética del vídeo y este coro. Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Creo que es Penélope la que está hablando. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Sí. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo. Es impresionante, René, la forma de producir sus propios vídeos ya no son vídeos, ya son medio películas las que hacen, ¿no? En cada vídeo. Así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables, porque seguirán estando cuando no estemos. Yo creo que ya todos saben más o menos de qué va la historia. ¿A quién le dedica la canción? Se la dedica a Valentina, una violinista, a su amiga, pues que tiene un final muy trágico, decide quitarse la vida. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene, porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Fíjate cómo también el tema de los coros, como los números primero van lento y como todo va cobrando como más velocidad. Puede ser la velocidad de vértigo a la que vivimos perfectamente, también podría ser. Por eso hay que morir para que otros nazcan, para que nada se detenga, para que todo siempre empiece. Pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Es el ciclo de la vida que está hablando aquí en este momento, cómo se va encadenando como una especie de bucle, vuelve a contar y vuelve a empezar, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol. Por una serie de sucesos justamente que tienen que ver con este número 313, es un número que hoy en día pues cobra mucho sentido para él y le dedica esta obra de arte que ha hecho. Hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta. Es una forma de hacernos ver también que es importantísimo vivir cada día como si fuera tu último día, exprimiendo la vida al máximo, ¿no? Hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Me encantan los movimientos de las bailarinas, me recuerdan un poquito a la estética de un vídeo de Sia, estos movimientos con las manos de las bailarinas. Precioso el sitio. Es una estética formidable y Penélope Cruz no puede estar más bella. Quiero que tu pecho sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas. No me lo esperaba así, no me lo esperaba que René fuera el que cantara y que ella lo esté como doblando, ¿no? Me ha sorprendido este comienzo. La playa que se respalda con el pelo de tu sola, con la arena de tu espalda. Es un speech level, no podemos decir que está cantando, es más bien un tema hablado, con alguna nota al final de la frase, ¿no? Rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan. Los abres y me estrello. Se rompen las nubes, se disparan los destellos y viajé cuando me vieron. ¡Qué maravilla, chicos! ¡Qué maravilla de vídeo! ¡Es precioso! Porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos, están llenos de corrientes como cuando se desborda el río. A mí me da la sensación de un tiempo a esta parte que existe, que ha nacido un nuevo Residente, un Residente que busca muchísimo más lo que es la calidad que la cantidad. Eres una vez sola, te disparas como una pistola. ¿Ves? Mira. De los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron. Sí, esta forma de hablar y cantar al mismo tiempo me recuerda de repente a otras canciones que también ha hecho René. Es esta la forma de usar una voz más bien cantada, pero más o menos se mantiene en estas tonalidades, ¿no? Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, para darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta. Me parece completamente fantástico. La estética del vídeo es completamente increíble, me encanta, me encanta.
El cielo se agrieta con su paleta de colores violetas. Coger la ola completa con todo lo que venga. Abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua y... Otra de las cosas, la instrumentación también está cambiando muchísimo en las composiciones de René. Hay muchísimo más instrumento, hay muchísima más melodía, hay muchísimo más trabajo de composición aquí, no solamente en la lírica, que siempre es fantástica y me encanta la forma de escribir que tiene René, sino a nivel musical lo veo muy rico, muy rico. Lo que seré y lo que soy, aunque no quiera, los ayeres son de hoy. Aquí hay una parte de estribillo que es un poquito más cantado que el resto de la canción, ¿no? Lo que me faltó decir, soy de los lugares que todavía quiero ir, porque cada segundo es profeta. Es una maravilla. De lo que el horizonte prometa, mejor que el tiempo nos persiga. Contigo hago lo que el momento diga y no quiero. Los lugares que han escogido, no sé dónde fue grabado este vídeo. A Penélope está brillante, una mirada vale más que 1000 palabras, es fantástico. Que se acabe. No quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Mira, qué barbaridad. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe. Es muy emocionante. Ustedes saben que yo me dedico a la voz cantada. Siempre me siento como muy alejada de lo que es el rap, pero en este caso René como que a las personas que escuchamos siempre voz cantada nos acerca. Y que gracias a estas cosas que está haciendo últimamente nos está acercando mucho más y está ganando otro tipo de público, ¿no? Y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Qué bonito, eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe. Creo que aquí ya está la voz de Silvia Pérez Cruz. Si no me confundo, creo que está Silvia ya haciendo algunos coros por detrás. Quiero que se Sí. acabe. Fíjate la voz preciosa que tiene Silvia Pérez Cruz, que tiene como unos melismas entre aflamencados y un poquito arábicos, les podría llegar a decir, ¿no? Y eres tanto que no cabes. Esta forma de cantar con tanto melisma. Que no cabes. Y eres tanto que no cabes. Muy bonito, es una voz muy ágil. Es la primera vez que la escucho cantar y me parece completamente maravillosa. Es muy bonita voz. Yo no quiero que se acabe. Esta forma de pararse en la nota se llama mordente. Y eres tanto que no cabes. Y eres tanto. Muy bonita, muy sentimental la forma de cantar y mucha fuerza también tiene. Que no cabes. Madre mía, los violines, es una barbaridad. Me encanta. Por detrás hay voces que tienen muchísimo reverb, o sea que se pierden, es como un ambiente muy mágico que le da a la voz de Silvia en este caso. Va todo de la mano lo visual y la música en este caso y las voces, ¿no? Qué fantástico, me llama muchísimo la atención esta faceta de actor que tiene René, que está desarrollando ahora. Es fantástico. Siento que su calidad como compositor, inclusive ahora en esta etapa cineasta que está desarrollando ahora, es como que prima muchísimo más la calidad al hacer pues sus composiciones, ¿no? Es mucho más completo. ¡Wow! 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 ¡Wow!
Madre mía, la música me está matando, chicos. Dios mío. Me encanta. Ay, me encanta, es una pasada. Wow, 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 wow. Madre mía del amor hermoso. Les paroles. Te quedas completamente impactado con el final. Completamente impactado con el final. ¿Qué les puedo decir? Me ha parecido un vídeo espectacular. No me esperaba que fuera así. Creo que Residente se supera cada vez más, vídeo tras vídeo. Lo estás esperando y sabes que va a venir algo que te va a tocar, algo que te... O sea, la música, yo creo que siempre la música tiene que estar para despertar sensaciones, para despertar sentimientos. Y lo felicito a René desde aquí. Me encantó el vídeo, me encantó la puesta en escena, me encantaron las voces, me encantó la letra. Es una auténtica poesía. Chicos, ¿qué les puedo decir? Si les gusta esta faceta completamente de calidad y de arte que tiene René, a mí me parece fantástico y espero que les guste también a ustedes, chicos. Ya lo saben, si quieren más René en el canal, suscríbanse, que es completamente gratuito, y regálanme ese like si les ha gustado el contenido. Les mando un beso enorme y hasta el próximo episodio. ¡Mua!